Buen día, mi nombre es Brian Alexander Blanco Castillo y el día de hoy realizaremos un breve análisis sobre una canción. En mi caso, decidí escoger la canción Llovía de Canserbero que podemos escuchar al fondo. Primero debemos conocer quién es Canserbero. Canserbero es mejor conocido, Canserbero, conocido mejor como Tyrone González, era un cantautor venezolano nacido en Maracay. Sus principios fueron básicos. Un niño de clase media baja que residía en un barrio llamado Girardot en Maracay. Esta persona creció en un vínculo de delincuencia y un entorno social un poco inestable. Además de ello, sucedió que en los principios de su vida falleció su madre a temprana edad y posteriormente asesinaron a su hermano, víctima de lo que sería un choque entre bandas, del cual su hermano no era parte. A raíz de esto, Canserbero decidió tomar la música como un medio alternativo para el desarrollo de sus cualidades. En esto, si logramos observar sus letras y realizar un análisis un poco más psicológico, Canserbero decía que tenía dos personalidades. Esto lo podemos comparar con un par de teorías de la criminología que identificaremos a continuación. Además de esto, tuvo un deceso muy fuerte, Canserbero, ya que en el año 2015, Canserbero protagonizó un confuso episodio en conjunto con otro cantante de la banda TPL, en el cual Canserbero tomó por manos propias el asesinato de su amigo y decidió quitarse la propia vida arrojándose desde un edificio desde un piso 7. Ya conociendo un poco lo que es la historia de Canserbero como cantante, podemos identificar primeramente la canción. A continuación mostraremos las letras correspondientes a su música. Ok, ya que escuchamos la canción y observamos los aspectos más importantes de dicha canción, podemos identificar que es la historia de dos individuos crecidos en un barrio que desean progresar. Dos personas con un carácter o una actitud sumamente fuerte, una actitud de cierta forma estable, pero en torno a la delincuencia. Esto lo podemos comparar un poco con las teorías de Lombroso y Ferrer. Pero antes de compararlo con esto, queremos destacar los aspectos importantes que conseguimos en esta canción. Entre ellos identificamos lo que es la infancia de la persona, el asesinato, la guerra entre bandas, el sicariato, la venganza y las drogas, y el odio y su entorno social. Todos estos aspectos psicológicos y prácticos de su entorno y de la psicología de cada individuo, podemos observar que Benito, como lo dice en la canción, es una persona que desarrolló cualidades significativamente delincuenciales, como lo establece en la teoría conjunta entre entre Enrique Ferri y Lombroso. Aquí podemos identificar que esta persona desarrolló como un cierto odio o una cierta adicción a lo que sería el asesinato, o además del asesinato, una adicción hacia la conducta criminal o los raíces de una conducta delincuencial que lo llevó a cometer actos ilícitos como el asesinato de una persona, como lo escuchamos, por venganza, y posteriormente su familia fue arrebatada de la vida mediante las mismas circunstancias. Haciendo una breve pausa, podemos identificar distintas frases que establece Canserbero como quien a hierro mata, a hierro muere, refiriéndose a terminologías criollas que se refieren a que el que hace lo malo no hay nada bueno que le depare el futuro. Además de esto, si comparamos un poco con lo que nos mencionó nuestro profesor en clase, podemos identificar que estas canciones se rigen directamente con lo que sería la teoría de neuronas, perdón, con la teoría de la empatía o neuronas espejo, que explicaremos a continuación. Alrededor de los años 80 se aplicaba un poco con las teorías del teatro. Sigmund Freud estableció como lo que sería eh, como una breve comparación entre lo que sería la empatía de un individuo con algo que observa pero que no está realizando y las neuronas espejo. Primero explicaremos por qué yo relaciono esta canción con las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que se activan cuando es una parte primitiva del cerebro que se despierta o se activa cuando un acto que estás observando o en este caso estás escuchando se asemeja a una cotidianidad de tu entorno social o de tu vida propia. Esto sería una neurona espejo, es como una cualidad
significativa que se desarrolla en el cerebro para identificarte o sentirte aludido o de cierta forma empático con lo que sufrió otra persona. Además de conocer estas teorías juntas, la teoría de la empatía genera cualidades similares a la teoría espejo. ¿Por qué? Porque establece que ambos criterios o esta música que estamos escuchando puede generar en nosotros un cierto símbolo de amor u odio para los actos que llevan a cabo la persona, y en este caso los podemos analizar brevemente. Además de esto, observaremos un término corto de lo que sería la neurona espejo. No es más que la teoría que establece que la comisión de un delito entendido es una desviación de la conducta de una persona en consecuencia a las células del sistema nervioso que se activan cuando alguien realiza una acción. No es más que lo que explicamos, que en términos generales esta célula o esta teoría la activamos debido a que todos los actos que está cometiendo Benito y Fernando simplemente son cualidades negativas para la vida, cualidades con las cuales nosotros podemos sentir un poco de empatía, ya que conocemos a un vecino, a un amigo o un familiar con teorías relativamente similares a lo que le sucedieron a este par de delincuentes. Y esto desarrolla en nuestro cerebro un pequeño segmento cognitivo que nos hace pensar si esto es bueno o es malo. Ahora, volviendo al punto inicial, podemos compararlo también con las teorías del Lombroso, fundamentalmente con la teoría del tipo de delincuente. En este caso, observamos que uno de ellos, que es Fernando, es un delincuente nato, un delincuente que nació para matar, un delincuente que nació dispuesto a cometer un asesinato simplemente por llevar comida a su boca o por simplemente satisfacción personal. En otro caso, Benito, al ser amigo de él. Antes de dar inicio con el análisis de nuestra canción, debemos considerar a la criminología como una ciencia multidisciplinaria que tiene como objetivo estudiar la conducta del individuo con la finalidad de descubrir el porqué de su actuar, el por qué decidió realizar ese acto ilícito, ese hecho punible. Ahora daremos inicio con el punto 1, que es la observación de su vida. Elvis Aaron Presley, o conocido comúnmente por todos nosotros como Elvis Presley o El Rey, fue un cantante, compositor y actor estadounidense o norteamericano, que fue considerado como un ícono cultural a la cultura del siglo XX. Este nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, en Estados Unidos, y falleció el 16 de agosto de 1977 en Graceland, Memphis. Esto es en Tennessee, en Estados Unidos. Y en los años 60 fue que inició su época de drogas y adulación, en la que su séquito, es decir, el grupo que lo acompañaba, se encargaba de proporcionarle ambas cosas. La canción que estudiaremos, llamada In the Ghetto o En el Barrio, fue lanzada en la fecha de 1967. Elvis Presley fue el cantante de la canción. Sin embargo, esta fue creada o escrita o compuesta por Morris Mac Davis, nacido el 21 de enero de 1942 y falleció el 29 de septiembre de 2020. Fue un actor, cantante, compositor de música country estadounidense. Durante años compuso canciones para Elvis Presley, incluyendo la canción In the Ghetto. Fue en el año 2006 cuando Mac Davis, él fue incorporado al Salón de la Fama, explicó o dio a conocer información que se desconocía referente a la canción In the Ghetto. Y para Mac Davis, esta fue una historia inspirada en la vida real del lugar en el que éste vivió. Esta canción nació o fue producto
del hecho de Mac Davis haber pasado tiempo con un niño pequeño, el cual su padre trabajaba con el padre de Mac Davis. Eh, el joven, el cual era un conocido de Mac Davis, vivía en una parte de la ciudad que era un barrio de calles sucias. Este comenta que creció en Lubbock, Texas, y era un barrio en todos los sentidos de la palabra. Y para él era un barrio en todos los sentidos de la palabra. Aunque a pesar de que en esa época no se usara la palabra gueto, que la traducción sería barrio, eh, él quería colocarle a la canción The Vicious Circle o Círculo Vicioso, en el cual se observa dentro de la canción cómo nace un niño que no tiene padre. eh, entonces hay como un círculo vicioso porque nace, crece en esa situación, tiene problemas y vuelve a nacer un nuevo niño, y todos, a pesar de que tengan distintos nombres o vivan en casas distintas, él quería que se llamara círculo vicioso porque siempre volvía a ocurrir lo mismo. Volvían nuevamente a empezar con distinto nombre, distintas familias, pero era la misma situación la que se estaba viviendo. Sin embargo, finalmente se decidiría por la palabra gueto y cambiarían el título de la canción por In the Ghetto, puesto que a finales de los años 60 se empezó a utilizar esa palabra para describir las zonas pobres de las ciudades. Ahora, como segundo punto, tendremos que ver cómo la sociedad toma el mensaje de la canción. En esta haremos uso de dos teorías, que serían la teoría de la empatía y la teoría del síndrome de Estocolmo. Daremos inicio con la teoría de la empatía. Y es que haciendo uso de esta teoría, que utiliza las neuronas espejo, las personas o los individuos pueden llegar a comprender los sentimientos de otros, con la finalidad de establecer conexiones entre todos. Por consiguiente, podemos considerar que habiendo escuchado la canción In the Ghetto o En el Barrio de Elvis Presley, las personas pueden comprender y tener sentimientos de empatía por lo que está ocurriendo dentro de la canción, por lo que se está contando dentro de esto, a pesar de que nunca hayan vivido una experiencia, una situación similar, y pueden llegar a tener empatía también en el caso de que en una parte de la canción se habla de una necesidad que el joven la sacia delinquiendo. Entonces las personas podrían sentir cierta empatía ante esa situación, considerando que lo que hizo, lo hizo para sobrevivir. Y quizás podrían llegar a pensar que si ellos en algún momento llegasen a tener una necesidad similar, o si hubieran tenido dicha necesidad como la presentan en la canción, hubieran hecho las mismas actuaciones que éste hizo. Pasamos a la teoría del síndrome de Estocolmo, en el cual eh, en este existen dos sujetos, que sería la víctima y el secuestrador o captor, en el cual la víctima empieza a sentir cierto pensamiento de conexión con su secuestrador, tomando en cuenta que es la única persona que éste ha visto en un tiempo, en el tiempo que ha durado su secuestro. Entonces empieza a existir este pensamiento de, pero el secuestrador no es tan malo, ah, pero a pesar de que me está golpeando, que me tiene retenido,
tiene cierto afecto hacia mí porque es la única persona que me está observando, porque es la única persona con la que tengo posibilidades de hablar, de conectar. Sin embargo, en este caso, la víctima sería la sociedad, mientras que el captor o secuestrador sería el cantante. Entonces, como punto uno del síndrome de Estocolmo, vamos a la víctima, que sería la sociedad. Ante esta canción, la sociedad sí se vería afectada por un cierto nivel de abuso o de crudez a la forma en la forma en la que se expresa el cantante dentro de la canción, en el cual, puesto que debemos tomar en cuenta que dentro de esta canción sí se muestra la realidad que le ocurre a muchas personas a nivel mundial. Ahora pasamos a un segundo punto dentro de la teoría del síndrome de Estocolmo. Y es que si la canción tiene un aspecto positivo o un aspecto negativo. Entonces debemos considerar que la canción narra de forma cruda la situación o la vivencia de un joven que nace en un barrio en donde no lo van a gloria o no lo está mostrando como alguien que tiene poder, como alguien increíble, como alguien que tiene dinero, mujeres, alcohol, sino que lo muestra como una persona pobre con necesidades y sin oportunidades, que por sí mismo decide convertirse en delincuente, eh, dando y esta nace de la necesidad básica de comer, en donde este joven decide robar y así como aprender a pelear. Entonces, por ese punto, a mi parecer, sí está influyendo de forma negativa en la sociedad. Sin embargo, tiene otro punto, que es en el que el cantante hace un llamado de atención a todos para que recapacitemos como sociedad y que busquemos de evitar o de mejorar esas situaciones para que lo que le ocurrió a ese joven no le ocurra a otros. Entonces, podríamos pensar que en ese punto, en ese aspecto, tiene un aspecto positivo, puesto que está realizando un llamado de atención. Pero tiene otro punto que sería el aspecto negativo, en el cual se está comentando que desde la necesidad este decidió robar, que desde la necesidad este decidió pelear. Y como tercer punto, para terminar la teoría del síndrome de Estocolmo, tendríamos que identificar si las personas tendríamos que verificar si las personas pueden identificarse con esta canción. Y a mi parecer, las personas efectivamente pueden conectarse con esta canción desde un aspecto melancólico o de tristeza por lo que le está ocurriendo a un niño, el cual no debió pasar por esa situación. Pero también en el aspecto negativo, las personas pueden llegarse a identificar en donde, a pesar de que quizás tengan o no tengan una necesidad, pero desean algo, desean saciar algún vacío, eh, vayan a cometer un delito con la finalidad de saciar dicha necesidad. Entonces las personas efectivamente se pueden identificar porque pueden considerar que da tristeza, da dolor ver que un niño pase por esa situación, pero también podrían llegar a identificarse en la parte negativa, que sería pero mira, ves, él cometió actos ilícitos, él robó,
Él aprendió a pelear, sobrevivió en las calles y se volvió malo. Entonces, quizás yo también lo pueda hacer. Entonces, mira, ve, por la necesidad de comer. Bueno, yo no tengo la necesidad de comer, pero si quiero tener unos zapatos o si quiero tener un teléfono, entonces como lo hizo el joven en la canción, yo también voy a aprender a robar, yo también voy a aprender a pelear y voy a conseguirme los zapatos, voy a conseguirme el teléfono, voy a conseguirme lo que quiero. Porque así como lo hizo él en la canción, yo también lo puedo hacer. Lo único que hizo fue llenarse de las cualidades negativas de su amigo y generó en él como el deseo o la capacidad de ser un delincuente ocasional, que también es parte de lo que es la teoría de señalamientos. Con esto espero haber realizado un breve análisis, pero completo en cuanto a la materia y las teorías de espejo que nos indicó nuestro profesor en el salón de clase. Al ir profundizando un poco más en la canción, pude observar que esta canción tenía muchos factores o puntos que podrían unirse o que coincidían con la información que conocemos respecto a las teorías. Eh, por lo menos, una de ellas es el histórico biológico, en el cual para mí sería un punto importante porque se toma en cuenta el sujeto, eh, se toma en cuenta el trayecto histórico y biológico que ha tenido el sujeto, puesto que al inicio se toca el tema en el que una madre llora porque lo que no necesita es otra boca hambrienta para alimentar. Entonces, desde ese punto podemos comprender que fue un bebé no deseado por su madre. Y es decir, eso sería como punto en el camino biológico. Es decir, desde la concepción ya es un niño que obviamente no es deseado, porque lo que la madre menos necesita es otra boca para alimentar. Y en el aspecto histórico se habla en la continuidad de la canción que este era un niño pobre, que jugaba en las calles y que poco a poco fue aprendiendo a pelear, a robar, para comer y sobrevivir. Y que posteriormente ese niño se convirtió en un joven que decidió por su propia, valga la redundancia, por su propia decisión, comprar una pistola y robar un coche. En una parte de la canción se habla de que este trata de huir con el vehículo robado, pero que no consigue escapar y que finalmente está tendido en el piso con el arma en la mano, haciendo referencia a que falleció. Entonces, a pesar de que no es tácito, no es explícito que dicen en la canción de que falleció, se puede presumir que tuvo un enfrentamiento, puesto que estaba siendo perseguido por el robo cometido y tuvo un enfrentamiento con la policía y este murió. Y que una vez que fallece, otro niño nace en las mismas condiciones que él. Aunado a esto, también se observa cierta similitud con la teoría de la corriente fisiológica de la criminología, realizada por Juan Jacobo Rousseau, en el cual este considera que la ley es suprema y está por encima de cualquiera, es decir, que ninguna autoridad y ninguna persona está por encima de la ley. Y de la misma forma
considera que en un estado que está bien organizado hay una baja tasa de delincuentes y que el aumento será por la desorganización social. Al tomar en cuenta esto, eh, el joven que proviene de una familia que vive en un barrio, que no tienen comida, que le faltan quizás otros objetos para poder vivir de forma cómoda, entonces se observa una desigualdad social entre familias, que sería entre la familia, que sería la madre y el hijo, y hay una desorganización social porque, bueno, porque hay una desigualdad, hay falta de orden, falta de control, una, y además el resto del mundo que hace caso omiso, que no le importa. Es decir, que a nadie le interesa lo que le pasa a ese joven. Y así sea a ese y a otros que nazcan después de él. Y otra teoría que se puede integrar a, al análisis de esta canción es la escuela de la criminología, la teoría de Francisco Carrara, en el cual este plantea que toda persona tiene libre decisión en sus actos para realizar acciones positivas o negativas. Y la persona que realice actos negativos lo hace de forma planificada e ideando el hecho punible. Entonces, dentro de la canción sí podemos considerar que el joven del que se habla, y digo joven porque no conocemos el nombre de este, porque nunca lo mencionan, eh, tuvo completa decisión en sus acciones, tanto para realizar acciones buenas como malas. Y este, por su parte, decidió realizar, realizar acciones malas o cometer delitos. Como siguiente punto, tomé en cuenta la escuela francesa, la teoría de Alexander Lacazanés, el cual decía que la sociedad tiene los delincuentes que se merece. Entonces, de cierto modo, nosotros como sociedad somos muchas veces responsables de lo que ocurra en estos aspectos, tomando en cuenta que el cantante Elvis Presley en la canción In the Ghetto hace un llamado de atención en una parte de la canción, en donde lo que solicita es que nosotros, como sociedad, sí podemos ayudar a que esas situaciones se eviten y que el desinterés de todos nosotros ante estas situaciones de cierta forma impulsan para que esto ocurra, porque estamos observando, al menos en esta canción, que es un niño que tiene necesidades las cuales no están siendo saciadas por su madre, la cual desde el inicio no lo quiso, y que ahora este se ve en la necesidad de recurrir a pelearse, a robar, para poder sobrevivir. Situación que no debería estar viviendo ese niño. Como otra parte de la información que considero que puede ir dentro del análisis de esta canción, sería la teoría de Gabriel Tarde, en el cual para Tarde considera al individuo en un nivel social cuando esta persona eh, imita a causas de fenómenos como la moda, la costumbre.
Entonces, Gabriel Tarde plantea en la interpsicología, la cual es un estudio de los fenómenos del yo impresionado por otro yo. Es decir, cuando tenemos la impresión de lo que seremos o lo que otros nos consideran, si hacemos o no hacemos algo, pero en el aspecto del delincuente existen dos elementos muy importantes, que sería el de la imitación y el de la innovación. Por la parte de la imitación, como su nombre lo indica, es cuando la persona que escucha la canción quiere convertirse en este. ¿Sabes? Cuando escucha una canción, cuando ve una película, porque la persona que aparece, el protagonista, tiene dinero, tiene muchas parejas, tiene carros, tiene algo que pueda llamar la atención o que para los jóvenes sea pueda ser muy impresionante que lo tenga. Entonces, por consiguiente, terminan queriendo imitar a la persona que están observando. Y la teoría de la innovación. Y el elemento de la innovación, que sería que la persona que ve la serie igualmente, ve la serie, el libro, la canción o la película, no simplemente imita la acción que está viendo del cantante, del actor o del protagonista del libro, sino que busca la forma de mejorar las acciones que vio en la película. ¿Para qué? Para no cometer al menos los mismos errores. Para... Es decir, hace un análisis de la película, de la canción, y dice, ok, el, la persona a la que yo quiero imitar eh, se equivocó en esto. Ya yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a mejorar la acción que él hizo aquí y voy a hacer esto para conseguir esto porque vi que él se equivocó aquí o esto yo no lo haría. Entonces está innovando, está mejorando la acción que está viendo. Y en el caso de la canción, las personas podrían llegar a querer imitar la conducta referente a cuando cuando Elvis Presley canta que el joven tiene una necesidad y que para saciarla decide robar y pelear. En este caso, las personas podrían quererlo imitar, porque van a decir, ah, bueno, yo tengo una necesidad también. Y si este cantante está diciendo que este joven llegó a eso, porque yo no lo voy a hacer. Y quizás en un punto decían innovar, para que no les ocurra lo mismo que le ocurrió al joven, que al robar el carro falleció por la que falleció a causa del enfrentamiento que tuvo con unos oficiales. Entonces podrían considerar, bueno, como él cometió el error de robarse ese carro y enfrentarse a la policía, ya yo sé que no voy a hacer eso que él hizo. Es decir, ya no voy a robar ese carro de esa forma, a pesar de que no se esté explicando la forma en la que robó el carro. Pero quizás piensen de, ok, entonces no voy a comprarme un arma, o no voy a ir a enfrentarme con los policías, o voy a buscar una manera de huir sin tenerme que enfrentar a nadie. Entonces van a buscar de innovar. Otro punto que considero que puede ser interesante tocar sería la teoría de Dworkin, en el cual, dentro de la teoría que Dworkin plantea, el- podríamos considerar a la delincuencia como la imagen de la sociedad, es decir, que es un aspecto que va dirigido a la situación que se vive dentro de la canción.
Es decir, en pocas palabras, que lo que se está mostrando o lo que se está cantando, mejor dicho, en la canción de Elvis, es simplemente la imagen o el aspecto que tiene la sociedad. Eh, Otro también podría ser la teoría del positivismo, que sería la teoría de Ferri, en el cual toma en cuenta dos factores muy importantes para que una persona pueda llegar a tener conductas delictivas, que podrían ser causas por la genética, que sería por la familia o el entorno en el que la persona convive, que pueden hacer o que pueden generar que la persona se convierta en delincuente, o podría ser por causas biológicas, que sería la parte genética, por el nacimiento. Entonces, pueden ser causas endógenas o exógenas. Las endógenas son aquellas que lleva la persona por dentro. Es decir, en pocas palabras, es una herencia que se produce en base a la genética de la persona para que cometa hechos punibles. Es decir, que se puede considerar que nació con eso. Y las causas exógenas serían que están influenciadas por el medio en donde se desarrolla el joven, que pueden ser producidas por la geografía, la política o la economía. En este caso, considero que es más un aspecto exógeno, tomando en cuenta que el lugar o el ambiente en el que se desarrolló el joven no fue el más adecuado. ¿Y por qué me voy por la parte exógena y no endógena? Porque a pesar de que existe la situación en la que desde la concepción el bebé no es deseado, no sabemos nada referente a la madre específicamente o al padre, referente a si fueron delincuentes, qué hacían para sobrevivir, qué no hacían. Entonces, como no se nos habla de que el joven tenía los mismos comportamientos del padre, de que o así era su abuelo, su tatarabuelo, porque no se toca de forma profunda esa información, no podría considerar que el comportamiento o lo que causó que este fuera un delincuente o que hiciera actos delictivos es por una causa endógena. Por ende, me guía más por una causa exógena, que es por el lugar o el ambiente en el que él se desarrolló. Otra teoría que considero que hace vida dentro del análisis de la canción In the Ghetto o En el Barrio es la teoría de Sigmund Freud y el psicoanálisis, que sería el ello, el ego o el superego o superyo, en el cual el ello es la parte inconsciente en la cual la persona no considera que está haciendo algo malo o algo prohibido. En la parte ello sería el instinto del placer. En el ego o el yo es, por así decirlo, el mecanismo de defensa que toma control cuando la persona va o puede cometer alguna situación o puede tener alguna conducta que no va acorde. Es decir, es el equilibrio que tiende a actuar como la defensa del pensamiento que pueda tener el delincuente o la persona cuando quiera realizar algún acto delictivo. Es decir, es el equilibrio o es la defensa para que un acto delictivo no se materialice. Y el superego o superyo es lo que la sociedad
prohíbe y lo que la sociedad refleja. Es decir, lo que la sociedad piensa de ti y lo que tú muestras a la sociedad. Y al tomar en cuenta la teoría del psicoanálisis realizada por Sigmund Freud, podría considerar que uniéndola a la canción o tomándola para analizar la canción In the Ghetto o En el Barrio, se podría decir que la conducta de la persona de la que se habla en la canción, que sería el joven, es una conducta anormal, tomando en cuenta que para él puede ser considerado como algo común o algo normal el robar, pelear, matar, puesto que éste no ha visto una cosa distinta. Entonces, lo más probable es que para él su ego o yo no, no, no haga de barrera cuando el ello o la parte inconsciente desee realizar algún acto que no va acorde. Además de esto, podríamos considerar que en realidad este no tiene un super yo o super ego. Es decir, muchas veces el pensamiento que podríamos llegar a tener de lo que la sociedad piensa de mí puede hacer que yo evite cometer algún acto delictivo, porque es lo que la sociedad prohíbe, es lo que la sociedad tilda de negativo, de malo. Entonces, en este caso, podríamos considerar que lo más probable es que para él no sea malo que la sociedad piense de forma negativa de él. Es decir, la sociedad dice, él es un delincuente y él, sí, soy un delincuente. No sé por qué lo consideran como un delincuente, no sé por qué me consideran como un delincuente, pero si ustedes lo dicen, bien. Y continúa con su vida realizando actos delictivos, porque es lo que él conoce, es a lo que se acostumbró. Otra teoría que considero que debe estar necesariamente dentro del análisis de esta canción es la teoría que propone la Escuela de Chicago. Y en esta consideran que un motivo del delito es la desorganización social, que va fundamentalmente o que toma en cuenta de forma fundamental factores ecológicos que van dirigidos de la pobreza, la deserción social, las pandillas juveniles, el alcoholismo o el divorcio que puede afectar a los niños, la inmigración. Entonces esta teoría considera que cuando hay una desorganización social existe un aumento en el índice delictivo. Y desde el punto de vista social podríamos observar que el comportamiento desviado eh, se produce a causa de no satisfacer las necesidades. Es decir, la persona tiene un comportamiento desviado o un comportamiento incorrecto o un comportamiento que la sociedad prohíbe, puesto que tiene necesidades sin satisfacer. Entonces esta teoría también debe ser tomada en cuenta, porque va dirigida a la pobreza. Entonces yo me estaría guiando un poco más en ese ámbito, tomando en cuenta que la canción se llama En el Barrio, se habla de la pobreza, de un estado, se habla de una vida para un joven que no tiene beneficio, que ni siquiera puede alimentarse de forma correcta. Entonces, esta teoría eh, es muy completa en el caso que estamos observando. Como puntos finales dentro de las teorías que pueden dar vida o pueden dar complemento al análisis
que estamos realizando de la canción En el gueto sería la teoría de la asociación diferencial, que es una teoría creada por Sutherland, y esta considera que la conducta, en este caso delictiva, es aprendida. Entonces podríamos considerar que, que una persona que tiende a estar de forma constante unida o pasando el tiempo con otra que pueda llegar a tener una conducta criminal, puede por medio de la interacción estar aprendiendo cómo cometer delitos o cómo realizar actos delictivos. Aquí podría entrar la frase de dime con quién andas y te diré quién eres, que a pesar de que no es dicha por él, ciertamente es una frase que puede que puede dar a comprender mucho más fácil esta teoría, en el cual si una persona tiende a pasársela con alguien que comete delitos, que roba, lo más probable es que tienda a aprender cómo cometer robos o cómo cometer cualquier acto delictivo, puesto que está aprendiendo por asociación, porque se la está pasando con esa persona o con ese grupo de personas. Otra teoría sería la de las ventanas rotas, en la cual se considera que los delitos tienden a ocurrir de forma mayoritaria o tienen un aumento en los lugares que están descuidados. Y al tomar en cuenta el estribillo de la canción que dice en el gueto o en el barrio, podríamos considerar que es una zona descuidada. Asimismo, como Mac Davis decía que en el lugar en el que él vivía era un barrio porque era feo, estaba deteriorado. Efectivamente podríamos considerar que la teoría de las ventanas rotas, en el cual los delitos se producen en las zonas que están descuidadas, da mucha vida o da mucho complemento a lo que estamos hablando. Y me guié mucho en la realización de este análisis por las teorías que fueran referentes a la desorganización social, que tocaran puntos como la pobreza, eh, como el descuido de las zonas, porque es un punto muy importante en esta canción, considerando que el joven nace y crece en un barrio, en un lugar en el que tiene que sobrevivir y que al existir una necesidad como tan básica como el hambre, este debe aprender. En esta parte de aprender podríamos tomar en cuenta la de la imitación o conductas aprendidas por asociación, en el cual este aprende a pelear y a robar para posteriormente ser un joven amenazador, un joven peligroso para la sociedad. Entonces, como punto final, también podríamos agregar la teoría de Garófalo, en la cual este consideraba que una persona peligrosa, lo mejor era que estuviera muerta. ¿Por qué? Porque sencillamente iba a afectar a la sociedad. Entonces, me guié mucho realizando el análisis de esta canción por las teorías que tuvieran como punto o se enfocaran en el comportamiento, la conducta que pudiera tener una persona o que pudiera adquirir una persona en una zona, en aspectos como la desorganización, en aspectos como la pobreza o la calidad de vida.
porque en esta canción es un punto fundamental y es muy importante comprender la vivencia que está pasando el joven, que está pasando su madre, para poder dar vida a un análisis de calidad. Dentro de la clasificación eh, se debe tomar en cuenta eh, si la canción In the Ghetto afecta a niños de menores de 12 años, en el cual, a mi parecer, por la edad en la que se encuentran, efectivamente podrían aprender de esta canción el actuar negativo. Sin embargo, a pesar de que puedan aprender eh, respecto a si existe una necesidad, la puedo asociar cometiendo actos ilícitos, considero que por la época en la que salió esta canción, la mayoría de los niños de hoy en día, actualmente, si le pones esta canción, y lo comprobé, se aburren, les da fatiga. ¿Por qué? Porque no tiene un... No es como las canciones de hoy en día que son más movidas, que provocan bailarlas a pesar de que estén ofendiendo. Entonces sí considero que al colocarle esta canción a un menor de edad que no sabe inglés, obviamente, que no comprende lo que se está diciendo en la canción, se aburren de la misma y quieren escuchar cualquier otra cosa. En la parte de los adolescentes, que sería de 12 hasta los 18, sí efectivamente podrían ser influenciados por esta canción, tomando en cuenta que están más activos en el aspecto tecnológico y pueden fácilmente buscar la letra de la canción y pueden buscar de entenderla. Y esto es menos probable que se tiendan a fatigar por la canción. Entonces sí les podría influenciar de forma negativa que cometan actos ilícitos. En la parte de los adultos jóvenes, que sería de los 18 hasta los 25, eh, al preguntarles o al hacer una encuesta, me comentaron que sí podrían afectar a cualquier niño que escuche la canción, y uno de ellos fue el que me comentó que al menos en su familia los niños de su familia no escucharían esa canción porque se aburrirían por lo vieja que es la canción. Y en la parte de los adultos jóvenes, los adultos, que sería de los 45 a los 60 años, me comentaron que un aspecto negativo que puede influir a los niños es que, pues, es que en la canción se comenta que al joven, al tener una necesidad, busca saciarla peleando, robando y agrediendo a otros. Entonces, en este aspecto, de todas las personas a las que les pregunté si la canción podría ser influyente de forma negativa para los jóvenes, todos llegaron a la misma conclusión, de que a pesar de que se comenta una realidad que no es ficticia, que no es imaginaria, porque todos la podemos ver día a día, vemos jóvenes que son hijos no deseados y que tienden a estar en la calle sobreviviendo y cometiendo actos para tiempo después ser jóvenes delincuentes de la sociedad o ser delincuentes de la sociedad. Entonces, a, pes a pesar de que esto muestra una realidad social, una realidad
que se vive en todos los países, que esto no tiene una distinción de etnia, de raza, nacionalidad o de idioma, tiene un punto de que es un llamado de atención, de que es una muestra de la realidad que se vive. También dentro de esta canción se habla de que cuando una persona tiene una necesidad, pues si tiene que saciarla delinquiendo, lo va a hacer. Entonces, a pesar de que muestra la realidad del mundo, también tiene un aspecto que puede ser influenciable para los jóvenes, que sería el de, si tienes una necesidad, sáciala delinquiendo. ¿Por qué? Porque vas a imitar lo que estás escuchando. Porque vas a imitar lo que estás viendo. Y los niños o los jóvenes son los más influenciables de la sociedad. Van a querer hacer lo que están viendo, lo que están viendo, lo que están escuchando. Entonces, por ende, sí podríamos considerar que esta canción sí afectaría a los niños.